por favor ponga su señal en su Biblia en el capítulo 17 de Génesis que ya hemos leído. Y vamos a usar este capítulo para reflexionar acerca de la señal del pacto, la señal que Dios hizo con Abraham. Y yo quiero, hermanos, con su atención también, que miremos, quiero comenzar haciendo énfasis en las palabras de Dios, lo que Dios le dice a Abraham al inicio de este capítulo 17. Escuchamos allí, o leemos allí, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, anda delante de mí. Perdón, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y quiero empezar con estas palabras porque son palabras con un contenido muy profundo para los hijos de Dios. En este caso, directamente para Abraham, que cómo Abraham debería vivir en base a lo que Dios estaba requiriendo. Anda delante de mí y sé perfecto. Y después que Dios dice a Abraham estas palabras, entonces Dios va a empezar a ratificar, no a decir por primera vez, sino a ratificar una vez más el pacto que ya Dios había hecho con él. Porque recuerde que Dios le saca a Abraham desde su tierra, desde su parentela, y le lleva a una tierra que fluye leche y miel. Un pacto que Dios hace ya con Abraham. Y en esta ocasión Dios inmediatamente después de decir, anda delante de mí y sé perfecto, ratifica el pacto que había hecho con Abraham. Hermanos, no es un pacto nuevo que él está haciendo, o que va a hacer en el capítulo 17. Pero sí hay más detalles en este capítulo acerca del pacto que Dios había hecho. Dios promete a Abraham, y es conocido por todos nosotros, Abraham es el padre de las naciones, padre de multitudes, ¿verdad? Entonces, Dios promete a él una multitud de naciones, de reyes, una multitud que no podía ser contada como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Pero, mire bajo qué condiciones Dios promete esto a Abraham. Dice el versículo 1, era de edad Abraham de edad de 99 años. ¿En qué condiciones Dios promete a Abraham esta multitud de naciones? ¿En qué condiciones Dios le dice, tú vas a ser padre de multitudes? En una condición donde ya no podía procrear humanamente. Es decir, cuando ya están ancianos. 99 años. Y aparte de eso, 99 años el hombre, su esposa estéril. Su esposa no puede tener hijos. Y Dios ha hecho un pacto con Abraham en esas condiciones. Y Él establece una marca para ese pacto, una señal. Es decir, más o menos Dios dice, esta es mi firma en cuanto a este pacto. Y esas dos cosas vamos a ver hoy día. El pacto que Dios hace con Abraham y la firma de ese pacto, ¿cuál es? Génesis 17, versículo 9, que es más o menos lo que está resumido aquí, lo que significa el pacto. Dios dijo de nuevo, Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. El pacto era que iba a ser padre de muchedumbres en una edad avanzada, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham que él tiene que guardar, es decir, le delega una responsabilidad, y la responsabilidad era que su descendencia guarde también ese pacto. ¿Y cómo era posible que la descendencia de Abraham pueda guardar un pacto que estaba hecho para Abraham? ¿Qué control podía tener Abraham sobre los hijos de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos? ¿Qué control podía tener? Pero tenía la responsabilidad de que ellos también guarden ese pacto.
y entre esa generación nosotros. Entonces, ¿de qué forma Abraham podía tener control sobre ese pacto que está haciendo Dios con él? Aplicándolo a nuestros días. También Dios nos da la misma responsabilidad a nosotros como padres para que nuestros hijos conozcan a Dios. Y otra vez, ¿qué control yo puedo tener sobre la generación que viene después? Los abuelos, ¿qué control pueden tener sobre los tataranietos que no van a conocer? Pero hay un pacto donde somos responsables también por la generación que viene. Es para nosotros. ¿Y sabe cuál es nuestra responsabilidad? Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Que las nuevas generaciones, que las siguientes generaciones también conozcan al Dios de ese pacto. Y quiero decir con mucho temor que si nosotros como padres no hemos enseñado, no estamos dando a conocer a Dios a nuestros hijos por medio de la palabra y de nuestro testimonio, hemos fracasado delante de Dios. Y ese es básicamente a lo que se refiere. Abraham, tú serás responsable del pacto que voy a hacer contigo por las generaciones que vienen. Tú vas a ser el responsable. Entonces, por eso si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, hemos fracasado como padres. Independientemente, claro, nuestro deseo es que nuestros hijos también conozcan a Dios, independientemente de cuál será la decisión de ellos en el futuro, porque ellos van a tomar su decisión en un momento. Pero nuestra responsabilidad es enseñarles la palabra de Dios. Y yo sé que hay aquí muchos padres temerosos en cuanto a eso. Enseñan a sus hijos la palabra de Dios, aunque nuestros hijos no quieran escuchar la palabra de Dios, pero nuestra responsabilidad es esa. Hoy nuestros hermanos Javier y Melina, producto de esa obediencia, de escuchar la voz de Dios, y producto de esa obediencia van a bautizar a su hijo Joseph. ¿Y cuál es el compromiso en este caso de Javier y Melina? El compromiso es guiar a este niño a los pies de Cristo con pleno conocimiento de la palabra de Dios que ellos tienen. No que su niño tiene, que ellos como padres tienen, porque ese es el mandato, ese es el compromiso que Dios delegó a Abraham y por él a su descendencia. El compromiso que Dios delega a nosotros y por nosotros a nuestra descendencia, para que ellos también conozcan a este Dios del pacto, ¿verdad? Esa es la idea de este texto. Y saben, hermanos, Abraham cumplió con su compromiso. Por eso tenemos que decir y tenemos que considerar esto acerca del pacto, hermanos. Tenemos que decir que si como padres, como guías espirituales, ahora no hablo solo como padres, sino también como padres espirituales o guías espirituales, no nos comprometemos a que aquellos que estamos guiando conozcan a Dios, que conozcan lo establecido por Él, que conozcan su pacto, hemos fracasado o estamos fracasando. Sí, esa es una realidad. Y lamento decir que muchos padres estamos preocupados por hacer un trabajo con nuestros hijos para el mundo, pero un pésimo trabajo para Dios. Lamentablemente. Dios ha dado una responsabilidad que es sobre todas las responsabilidades. Dios nos ha dado la responsabilidad de educar a nuestros hijos espiritualmente. ¿Quién cree usted que va a educar a su hijo, a nuestros hijos, si nosotros no lo hacemos? ¿Quién cree usted que le va a enseñar la palabra, le va a enseñar a sus hijos si nosotros no lo hacemos? ¿Quién cree?
Los maestros. Posiblemente dejamos la responsabilidad a ellos. El colegio, la universidad, el gobierno, la sociedad. ¿Saben lo que ellos le van a enseñar? ¿Saben lo que ellos van a enseñar a nuestros hijos? Ellos van a enseñar la ideología de género. Ellos van a enseñar la independencia de sus padres. Ellos van a enseñarles que ellos no son propiedad, ¿sí? Que ellos tienen libertad, que son libres, que sus padres tienen que respetar su independencia, sus derechos. El mundo va a educarlos en contra de nosotros. Eso es una realidad. Y por eso el llamado de Dios a Abraham para sus generaciones, dejar huella de lo que la palabra de Dios también había hecho en cuanto a Abraham. No esperemos que también nuestros maestros de escuela dominical aquí enseñen todo. La iglesia puede ayudar algo, pero la responsabilidad de ellos es de nosotros, es nuestra. Es como si Dios dijera a Abraham en este versículo que hemos leído, quiero leer otra vez, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, Abraham, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Está dando una enseñanza a Abraham y está dando una responsabilidad, una carga sobre las generaciones que vienen. Y es como que le está diciendo, tú serás el responsable de que tus hijos y los hijos de tus hijos sigan este pacto. Eso está diciendo Dios a Abraham. Por eso desde hoy, padres, hermanos queridos, tenemos un compromiso nosotros. Javier y Melina especialmente también, un compromiso. Hacer todo lo posible para que nuestros hijos conozcan a Dios. ¿Sí? Y parece sencillo, hacer todo lo posible para que nuestros hijos conozcan a Dios. Esfuerzos, tiempos, recursos, canciones, Biblias, lo que sea. Pero todo lo posible para que ellos puedan conocer también a este Dios. Vamos a dar todo lo que tenemos para que nuestros hijos, o para ser responsables y para andar bajo este pacto y enseñar a nuestra descendencia a seguir en este pacto. Pero no vamos a hacer la obra en el corazón de ellos, eso no. ¿Sí? Porque la obra la hace Dios. A nosotros nos toca hacer el resto, pero Dios hace la obra en el corazón de ellos. No nos sintamos frustrados cuando nuestros hijos van por otra vía, otra dirección. Sí triste porque nos duele el corazón, pero la obra la hace Dios. Posiblemente nuestros hijos no tendrán las comodidades que ellos quieren. El celular, la tablet, no sé, la casa, el carro, no sé, no tendrán posiblemente estas comodidades, pero si le enseñamos de Jesús, tendrán riquezas celestiales, como el apóstol Pablo también enseña a los corintios. Eso es seguro. Entonces, esforcémonos por pasar nuestra fe a la próxima generación. Yo sé que la salvación depende de Dios, y sabemos eso, es cierto. Pero tenemos nuestra parte en la enseñanza de la palabra, y no dejemos que el mundo ocupe el lugar que nos corresponde a nosotros en cuanto a eso. Posiblemente usted no es padre, ¿verdad? No es madre. Pero posiblemente usted tiene a alguien a quien guiarle. Usted también puede mirar a su alrededor. ¿Quién necesita conocer de este pacto? ¿Quién necesita conocer la palabra de Dios? Y mire lo que dice el Señor también a Moisés mismo en el libro de Deuteronomio. Vamos un ratito al Deuteronomio capítulo 6. Busque Deuteronomio capítulo 6.
Desde el versículo 6 voy a leer unos cuantos versículos. Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Escuche lo que dice el Señor, ¿verdad? Las repetirás, no una vez, no un ratito, no el domingo. Más o menos lo que está diciendo requiere esfuerzo, debe esforzarse. Así como hace otras actividades, esfuércese también en estos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo momento, en todo lugar, hable la palabra de Dios. Y posiblemente no es tan fácil. Ser constante no es tan fácil. Porque posiblemente también a las personas sí les molesta que hablemos siempre de la palabra, ¿verdad? Posiblemente eso sucede. Pero nuestra responsabilidad es esa, ser constante. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Posiblemente, hermanos, no tenemos todo el tiempo. Y ese es el mayor problema de nosotros. Posiblemente no tengamos suficiente tiempo, pero lo poco que tiene, dele. Esa es la idea. Lo poco que tiene, dele. Nuestra responsabilidad es que la siguiente generación que viene conozca a Dios. No hay nada más triste que escuchar en la palabra de Dios que este pueblo es una generación que no conocía a Dios. No hay algo más triste que la siguiente generación no conozca a Dios. Porque eso sucedió, ¿verdad? En un momento en la historia. Y eso va a pasar cuando nosotros nos tomamos nuestra responsabilidad. Cada vez que la siguiente generación sabe menos y está más lejos de Dios, no vamos a culpar al mundo. No vamos a culpar a otros. Tampoco al gobierno. Si no vamos a hacer eso, es nuestra propia responsabilidad. Porque dice el Señor en el libro de Hechos, capítulo Hechos, los primeros libros de Hechos, dan palabras de Pedro. Él dice que para vosotros es la promesa, pero también para vuestros hijos. ¿Sí? Es verdad que nuestros hijos pequeños, niños, bebés, infantes, no tienen una relación con el Señor. Es verdad eso. Esos niños, ¿qué saben de Dios? ¿Qué saben de Cristo? Eso es cierto, ¿verdad? Pero hay algo más muy importante en ellos. Son parte del pacto. No tienen una relación con Cristo, pero son parte del pacto, de este pacto que Dios está haciendo con Abraham. Mientras ellos no tengan una relación con el Señor, mientras Joseph no tenga una relación con el Señor, hermanos, lo que a ellos, a estos niños, les va a proteger son los valores inculcados por sus padres. Esos valores, esa enseñanza, esos ejemplos son los que a ellos les van a proteger. Ellos todavía no han nacido de nuevo, ellos no tienen una relación personal con Cristo, pero esos valores enseñados, esos testimonios, esas enseñanzas por sus padres son los que le van a frenar de muchas cosas. Hemos visto que Dios, por ser parte del pacto, desde luego, por eso van a ser frenados. Dios hace un pacto. Y este pacto tiene relación con Abraham y con su descendencia. Y este pacto tiene una señal, una firma de Dios. Mire, versículo 10, la última parte del versículo 10 de Hechos, de Génesis 17. La última parte, bueno, leamos el versículo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es la firma de este pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio
y será por señal de pacto entre mí y vosotros. La circuncisión era la señal del pacto, la firma de ese pacto. ¿Saben, hermanos? Todos sabemos posiblemente lo que significa la circuncisión, ¿verdad? Cortar una telita en el prepucio del pene del niño, ¿verdad? Pero, hermanos, este acto de sacar esa impureza representaba a que la persona, el niño, formaba parte del pacto, de que el niño era parte de Abraham. Y entonces había con el tiempo la circuncisión era más o menos la marca para ser parte del pueblo. Para ser cristiano tenía que ser circuncidado, en otra palabra. Si quería ser salvo tenía que ser circuncidado. Y la circuncisión era motivo de celebración, porque al ser circuncidado automáticamente pasaba a ser descendiente de Abraham. Y al ser descendiente de Abraham era un hijo de Dios. Esa era la marca para ser parte del pueblo. ¿Recuerdan ustedes el evento de Moisés? Y vamos a buscar Éxodo capítulo 4, por favor, un ratito. Éxodo, siguiente libro de Génesis. Éxodo capítulo 4. Más adelantito nomás, el siguiente libro. Mire lo que dice Éxodo 4, versículo 24. Leemos hasta el 26. Y aconteció, Éxodo 4, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés, ¿verdad? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hasta allí. Si usted puede notar este evento, Séfora, la esposa de Moisés, ella toma una piedra afilada para cortar el prepucio del niño porque no había sido circuncidado. Y Moisés sabía que tenía que circuncidar a su hijo, pero no lo había hecho. Y por esa razón Dios dice que quería matarlo. Ella, Séfora, toma la responsabilidad que Moisés tenía que tomar. Primera cosa, para los esposos, los padres. La mujer toma la responsabilidad que el hombre tenía que tomar. Y muchas veces en nuestra vida, como hijos de Dios, son las mujeres las que están tomando responsabilidad que le corresponde al hombre dentro de las familias, dentro de las casas. Ella toma la responsabilidad. Hermanos, es triste cuando la mujer hace lo que debe hacer el hombre. Por ejemplo, leer la Biblia, orar en la casa, enseñar a los chicos. Eso es un deber del hombre. Si la mujer no enseña, no hay esa educación cristiana en la familia, porque el hombre se dedica a otras cosas. Eso hizo Séfora. Eso estaba haciendo Séfora ahora. ¿Sabe lo que ella hace? Hermanos, ella dice que toma el prepucio, toma el cuchillo, corta el prepucio, y es más o menos como que hace así. Le tira el prepucio a Moisés en los pies y le dice: hey, es tu responsabilidad. Tú tienes que hacer eso. Es decir, por culpa tuya estamos pasando este momento. Eso le está diciendo Séfora a Abraham. Qué triste ver a la mujer haciendo lo que tenía que hacer el marido. Y no es que la mujer no pueda hacerlo, no es eso. Cuando el hombre no está así, pero es la responsabilidad del hombre, es nuestra responsabilidad. Hermanos, una cosa interesante en la circuncisión es que la gente que quería ser parte del pueblo, como le dije, simplemente tenía que ser circuncidado para ser parte del pueblo y viva la fiesta, ¿verdad? O sea,
Ya con la circuncisión no tengo que hacer nada más para formar parte del pueblo. Y se había hecho una costumbre dentro de los judíos. Una mala costumbre. El peligro era que en medio del pueblo también había gente que no era descendiente de Abraham, pero creían ser descendiente de Abraham por la circuncisión. Y no era ese el mandato. Y hoy día también hay mucha confusión sobre eso. La gente cree ser hijo de Dios. La gente cree ser cristiano por cumplir ciertos requisitos. Pero no es así. No soy cristiano por cumplir algo. El apóstol Pablo tuvo que corregir esto en el Nuevo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento había muchos problemas sobre este asunto. Y vamos un ratito a la última parte que quiero leer, Romanos, el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Tenemos capítulo 2, versículos 25 hasta el 29, vamos a leer, ¿ya? Romanos capítulo 2, versículo 25. Leemos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, no es cristiano el que lo es en lo interior. Pues no es judío o cristiano el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es cristiano el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esta enseñanza o esta teoría había llegado hasta el Nuevo Testamento y la gente quería seguir con la misma práctica, cuando Jesús había dicho lo contrario. Y Pablo está mostrando en este texto especialmente a los judíos que querían ser cristianos por la circuncisión. Le dice que no es posible vivir pensando que son pueblo de Dios, que son creyentes solo por la circuncisión. Él está diciendo que cortarse el prepucio no les va a hacer creyente, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es judío el que lo es interiormente, el corazón. Es decir, en esa circuncisión que cambió, el mérito ya no es del hombre, porque cuando Dios le dice a Abraham, este es mi pacto y la señal de ese pacto es la circuncisión, el hombre tenía que hacer algo para poder ser parte del pueblo, parte de Abraham. Pero ahora, cuando Cristo muere en la cruz, el hombre ya no tiene que hacerlo. El mérito total es de Dios, o está en Dios, y no en el hombre. Es parte del pueblo de Dios aquel que lo es, o aquel a quien el Espíritu Santo ha hecho su obra en el corazón, dentro, interiormente. Y hoy en día, en muchas iglesias se hace diferente. Cualquier persona en las iglesias son creyentes solo por repetir una oración, solo por hacer algo.
lo hacen diferente. Pero ¿cuántos de ellos que repiten una oración no viven perdidamente en el mundo igual? No estoy negando que sea una posibilidad, porque sí hay personas que fueron tocados realmente por Dios, pero no depende de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda repetir, depende de lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros. Dice el Señor que en aquel día muchos van a decir: Señor, en tu nombre fui bautizado, en tu nombre me hice miembro de la iglesia, en tu nombre estaba allí sirviendo. Pero Él va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí. Cuando nosotros seguimos creyendo que somos parte del pueblo por algo que nosotros hacemos, pero no es así. Hermanos, hoy vamos a bautizar a un bebé, a Joseph, y a través del bautismo también nosotros reconocemos por medio de la palabra que la promesa de Dios incluye a nuestros hijos. Nuestros hijos son apartados como parte de su pueblo por ser parte del pacto. Sin embargo, también es claro y debemos entender que el bautismo no va a salvar a nadie. El bautismo es una señal, es un sello de la gracia de Dios apuntando a la obra de Cristo y a la necesidad de una fe personal. El agua que va a ser derramada no lava nada, ningún pecado. Solo es un símbolo, como decía nuestro hermano Segundo, es un símbolo de lavado que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros cuando somos circuncidados interiormente en el corazón. Por eso oramos y confiamos en que un día Joseph, en el tiempo perfecto de Dios, también confesará públicamente a Cristo como su Señor y Salvador. Esta ceremonia de esta mañana es un recordatorio de que nuestros hijos están bajo el cuidado de Dios, de un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Y por eso, como iglesia y también con la familia, debemos seguir orando, debemos seguir enseñando, debemos seguir viviendo el Evangelio con esperanza para que ese día, cuando llegue, cuando Joseph y todos aquellos que no tienen una relación con Cristo puedan profesar públicamente a Cristo como su Señor y Salvador para la gloria de nuestro Dios. Formulario para la administración del santo bautismo a niños y adultos. La doctrina del santo bautismo está comprendida en 3 partes. Primera, que tanto nosotros como nuestros hijos hemos nacido y sido concebidos en pecado y por lo tanto somos hijos de ira, de manera que no podemos entrar en el reino de Dios a no ser que nazcamos de nuevo. Esto se nos enseña por medio de la inmersión y la aspersión con el agua, con lo cual se simboliza la impureza de nuestras almas, para que, llevados a desagradarnos a nosotros mismos, nos humillemos ante Dios y busquemos nuestra purificación y salvación fuera de nosotros. Segundo, el santo bautismo nos testifica y sella el lavamiento de los pecados por Jesucristo. Por eso somos bautizados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya que al ser bautizados en el nombre del Padre,
Dios el Padre sella y nos testifica que establece con nosotros un pacto eterno de gracia, que nos adopta como hijos y herederos y que por ello nos quiere proveer de todo bien, guardándonos de todo lo malo o usarlo para nuestro bien. Al ser bautizados en el nombre del Hijo, Dios el Hijo asegura que nos limpia en su sangre de todos nuestros pecados, incorporándonos a la comunión de su muerte y resurrección, de manera que, librados de nuestros pecados, somos justificados ante Dios. Asimismo, al ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo nos asegura por medio de este sacramento que quiere morar en nosotros y santificarnos como miembros de Cristo, otorgándonos lo que en Cristo tenemos, a saber, el lavamiento de nuestros pecados y la renovación continua de nuestra vida, a fin de que un día aparezcamos sin mancha ante la congregación de los elegidos en la vida eterna. Tercera, por cuanto en todo pacto existen dos partes, Dios por el santo bautismo nos exhorta y obliga a una nueva obediencia, a saber, que nos adherimos a este único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, confiando en Él y amándole de todo corazón, de toda alma, de todo ánimo y con todas las fuerzas, abandonando el mundo, crucificando nuestra vieja naturaleza y viviendo piadosamente. Y si a veces, debido a nuestra flaqueza, caemos en pecado, no debemos por ello desesperar de la misericordia de Dios, ni permanecer en el pecado, por cuanto el bautismo es un sello y testimonio indubitable de que tenemos un pacto eterno con Dios. Primera parte para los hijos de los creyentes. Y aunque nuestros hijos no entiendan estas cosas, no por ello podemos excluirlos del bautismo, por cuanto sin que ellos lo sepan, participan de la condenación en Adán. Y así también en Cristo son aceptos en gracia, como dice Dios a Abraham, el padre de todos los creyentes, y por ende a nosotros y a nuestros hijos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto también lo testifica Pedro con estas palabras: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Por eso, Dios mandó antes circuncidarlos, lo cual era un sello del pacto y de la justicia que es por la fe. Por eso también Cristo los abrazó, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Ocupando pues ahora el bautismo, en lugar de la circuncisión, se ha de bautizar a los niños como herederos del reino de Dios y de su pacto, siendo obligación de los padres enseñarles estas cosas mientras crezcan, a fin de que podamos participar esta santa ordenanza de Dios para su gloria, para nuestro consuelo, para la edificación de la congregación. Javier y Melina, amados en el Señor Jesucristo, habéis oído que el bautismo es una ordenanza de Dios para sellar el pacto con nosotros y también con la simiente, con su Hijo, por lo cual debemos usarlo, como he dicho, con este fin y no por costumbre o superstición. Me dirijo a ustedes, Javier, Chancay, Melina Obando, miembros de la Iglesia El Amparo. Responded pues sinceramente a estas preguntas a fin de que nuestra fe sea manifestada por medio de ellas. Vamos a hacer 3 preguntas a nuestros hermanos como miembros de la Iglesia.
en base a lo que ellos creen y la razón por la cual bautizan a su hijo. Primera pregunta: si bien nuestros hijos son concebidos y nacen en pecado, y por tanto sometidos a toda suerte de miseria, aún más a la condenación misma, ¿reconocéis que en Cristo son santificados y que por lo tanto y como miembros de su iglesia ellos deben ser bautizados? ¿Cuál es su respuesta? Sí. ¿Confesáis que la doctrina contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento y también en los artículos de nuestra fe cristiana, enseñada en esta iglesia, es la verdadera y completa doctrina de salvación? ¿Cuál es su respuesta? Sí. ¿Prometéis y resolvéis enseñar y hacer enseñar al máximo de vuestra capacidad a este niño, cuando haya llegado al uso de razón, la doctrina que hemos citado? ¿Cuál es su respuesta? Sí. Ahora quiero pedir a los testigos que traigan al bebé, a Joseph. Bueno, ya. Dile que se sienten. Después de haber tomado los votos, ustedes como padres, Javier y Melina, yo voy a proceder a bautizar a Joseph. ¿Puedes mirarlo? Eso, sí. Te da la próxima. Eso. Multiplicación un poquito, ¿ya? Sí. Okay. Joseph Esteban Chancayo Bando, yo te bautizo en el nombre del Padre, nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Voy a sacarle. Quiero invitar a nuestros hermanos del consistorio, por favor, que pasen al frente. Hermano Ulvio, hermano Severo. Daria también, venga. Sí. Bien, hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, queremos darle las gracias a usted, Señor, por este tiempo, por este momento que usted ha permitido estar acá y ha permitido que José sea bautizado en su nombre, Padre amado, sea incluido en su pacto, Dios. Queremos dejar en sus manos a este bebé, Señor, que usted tome el control de él, pero también de sus padres, oh Dios. Le dejamos en sus manos, Padre, confiando en que usted va a dar la sabiduría, usted va a dar la fuerza, el deseo, Señor, de sus padres, que sea ellos la guía para este bebé, Señor, cuando tenga uso de razón. Que ellos puedan guiarlo, instruirlo en su palabra, en sus caminos, oh Dios. Dejamos en sus manos, Padre, a José. Dejamos en sus manos a sus padres una vez más, oh Dios, a esta familia, oh Dios. Que este bebé sea un hijo suyo siempre, Padre. Usted no deja apartar a ninguno de sus caminos, oh Dios,
Y esto oramos, Padre, confiando en que usted nos escucha, en que usted hará la obra, Padre, que usted sea obrando en estas vidas, Señor. En el único nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, le oramos. Confiando en que la obra de nuestro Señor Jesucristo es toda suficiente para este acto, Dios, en esta mañana. Y todo esto, Padre, oramos confiando en usted y en su Hijo Jesucristo, Dios. Amén. El certificado de entero de preparación. Quiero pedir a la congregación, por favor, que cambie su posición. Vamos a estar de pie para dar gracias a Dios por este tiempo. Pero primero vamos a invocar el nombre, a terminar con la bendición final, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y entonces también quiere despedirnos así. Reciba la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.